cambio que nos supera. Él es Santiago Pons, es sacerdote que acaba de celebrar sus 27 años de sacerdocio hace 2 días. En la actualidad es el decano de la Facultad de Teología de Valencia, profesor de filosofía. Se ha apasionado por la renovación pastoral y la innovación en la Iglesia y desde la facultad ha impulsado un proyecto innovador sobre las buenas prácticas en las parroquias de España, que presentaremos en el taller dedicado a estas buenas prácticas. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Y es entusiasmante ver tanta gente con ganas de que pasen cosas en nuestra iglesia. Cuando tengo que hablar muchas veces, y lo he hecho en mi diócesis, a los sacerdotes sobre la necesidad de hacer unos cambios y una transformación en nuestra pastoral, me encuentro siempre con una actitud muy defensiva. Enseguida nos ponemos a la defensiva. Bueno, pero ¿tan malo estamos haciendo? Esto que hemos hecho, que ha funcionado siempre, ¿por qué me dices que está mal hecho? ¿No será que te estás equivocando? Y a veces no nos damos cuenta de que no nos estamos acusando. No tenemos que tener mala conciencia de estar haciendo mal las cosas. Dejadme que os cuente una historia de una polilla. Esto es un ejemplo de manual de evolución. Cuando empiezas con la evolución te hablan de esta polilla. ¿Por qué? La Beeston betularia es una polilla nocturna. Una polilla nocturna que está perfectamente adaptada a el entorno donde vive. Y el entorno donde vive es un entorno donde hay muchos abedules. Fijaros, si la Beeston betularia se posa en un abedul, pues a ver si lo consigo. No se ve. ¿La veis? Cuesta de distinguir. ¿Por qué? Porque está perfectamente adaptada. Se ha mimetizado. Eso le ha costado miles y miles de años de conseguir, pero le funciona fantásticamente. Aquí, a ver si la puedo, ¿veis? Bien, existe otra variante que se pensaba que, bueno, que no existía, que es la Beeston betularia oscura. Bueno, hasta mitad del siglo XIX se pensaba que no existía esa variante. De hecho, en Manchester, en 1848, el 98% de las Beeston betularias eran claras y solo un 2% oscuras. Pensaban muchos que no existía. En 1895, solo el 2% de la Beeston betularia eran claras y el 98% oscuras. ¿Qué había pasado? Fijaros. En 1848 comienza la Revolución Industrial. ¿Y cómo comienza? ¿Cuál es el invento que pone en marcha la Revolución Industrial? ¿Lo recordáis? ¿Cuál es? La máquina de vapor. Muy bien. La máquina de vapor necesita vapor, ¿no? ¿Y el vapor cómo se produce? Calentando agua. ¿Y qué usamos para calentar agua? Carbón. ¿Y qué produce el carbón? Hollín. ¿Y qué hace el hollín? Caerse y depositarse encima de todo. Por tanto, las cortezas de los abedules comenzaron a teñirse de negro. Y la pobre polilla, cuando se sentía amenazada, ¿qué hacía? Se posaba encima de la corteza del abedul y se quedaba quieta. ¿Qué le pasaba a la Beeston betularia? Que cuando se posaba encima de las cortezas oscuras, ¿lo veis? ¿A quién se ve? ¿Y ella qué hacía? Estoy haciendo lo que he hecho siempre. Posarme en la corteza, estarme quietecita y esperar que ese pájaro que se me come desaparezca. Pero no le funcionaba. ¿Estaba haciendo algo mal la Beeston betularia? Estaba haciéndolo de siempre, y siempre le había funcionado, pero no se había dado cuenta de qué. De que su entorno había cambiado. Había cambiado su mundo.
había cambiado el entorno que ella conocía. Las cosas no eran como siempre, por tanto, lo de siempre no funcionaba. ¿Qué culpa tenía la polilla? Llevaba 2000 años haciendo lo mismo, pero no se había dado cuenta de que en un mundo que ha cambiado, hacer lo de siempre consigues efectos distintos. Y en este caso la polilla estaba a punto de desaparecer. Bueno, también nosotros, nuestro mundo ha cambiado. Estamos en un cambio de época, eso lo hemos oído muchas veces, ¿eh? El Papa lo dice muchas veces. No es que no es una época de cambio, sino un cambio de época. Pero un cambio de época muy potente. Un cambio de época que supera todo lo que hemos conocido. La evolución y el progreso de la humanidad nos ha llevado a una situación distinta, nueva. Muchos estudiosos del mundo de las religiones sitúan el cambio en el que estamos a la altura del cambio que se produjo en el mundo de las religiones en el siglo VI antes de Cristo. Es lo que se llaman el tiempo eje. ¿Qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo, curiosamente, se produjeron en el mundo, aparecieron en el mundo una serie de personas y de cambios culturales que cambiaron el mundo de la religión. Tenemos, por ejemplo, en China es el tiempo de Lao Tzu y de Confucio. En la India es la época en que se escriben los Upanishads, es decir, los textos sagrados del hinduismo. Es la época en que está predicando el Buda. Es la época en que en Persia está Zaratustra. Es la época de los grandes profetas de Israel. Es la época también en la Grecia clásica de los presocráticos, de Sócrates y de Platón. Es decir, en un corto espacio de tiempo hay una revolución en el mundo de la religión. ¿Qué produce ese cambio? Es lo que han llamado algunos el tiempo eje. Tenéis ahí diversas panorámicas. En diversas partes del mundo, en un tiempo muy similar, están sucediendo cambios en una dirección. ¿Qué sucedió? En esa época sucede una verdadera metamorfosis. ¿Qué supuso esa metamorfosis? Por ser rápido, es la aparición de la necesidad de una salvación personal. Las religiones salvíficas aparecen en un sentido desconocido hasta entonces. La posibilidad de religiones universales. Va desapareciendo la idea de que cada ciudad tiene su Dios, y si yo voy a esa ciudad, le ofrezco un sacrificio a ese Dios. No. Es que si Dios existe, es el mismo Dios para todos. Todo eso surge en ese momento. Eso produce una transformación radical en el modo de entender y acercarse a lo divino. En el mundo oriental se convierte en una transformación principalmente monista. En la profética se orientará hacia el monoteísmo, que es el que predican los profetas. Y en la crítica racional también hace esa crítica profunda, grande, de las mitologías politeístas. Bueno, pues también a nosotros nos ha pasado eso. Los cambios que estamos viviendo han producido, entre otras cosas, en el mundo religioso, una metamorfosis. Así lo llaman algunos autores, por la profundidad del cambio. Metamorfosis no es un cambio de maquillaje, no es pues cambiar unas pequeñas cosas que a veces queremos hacer. Metamorfosis en cómo el ser humano percibe y se acerca a lo sagrado. Eso es lo que ha sucedido. Es lo que estamos viviendo. ¿Y cómo se percibe lo sagrado hoy día? Hoy día lo sagrado no se percibe al margen del hombre. Res sacra homo, dirán estas nuevas religiosidades. El hombre es lo sagrado.
Y todo lo que tenga referencia a Dios, si no pasa a través del hombre, si yo no entiendo eso cómo me afecta a mí, como persona, como individuo, no me interesa. Hablar de un Dios trascendente no significa nada hoy día, porque el hombre solo lo percibe a través del ser humano. No nos asustemos. Eso, para una religión que afirma que su Dios se ha hecho hombre, ¿pensáis que es un problema? Un Dios que ha querido revelársenos a través de un ser humano, ¿eso es un problema? Un Dios que dice, quien me ve a mí, y señala a un ser humano, ve al Padre. ¿Qué problema hay? No nos debe dar miedo que el ser humano sea la piedra de toque para acercarnos a Dios. Eso no nos tiene que dar miedo. Porque tenemos que entender de qué Dios estamos hablando. Me ha gustado mucho que el Papa el lunes pasado publicara una carta, Sublimitas et Miseria Hominis, para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de Pascal. Me ha encantado. Pascal es un tío fantástico. Los pensamientos es maravilloso leerlos. Bueno, pues Pascal, el 26 de noviembre de 1654, desde las 10:30 hasta las 12:30, tiene una experiencia mística que cambia su vida. Fijaros, el día, incluso la hora. Cogió un papel para anotar esa experiencia religiosa y lo llevaba anotado, cosido en el forro de su abrigo. Lo encontraron cuando murió. Y viene a decir algo así: fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y no de filósofos y sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. ¿En qué Dios creemos? Creemos en el Dios de Abraham. ¿Qué le pasa a Abraham? Lo acabamos de escuchar. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Dónde tengo que ir? No lo sé. ¿Qué me pasará allí? No lo sé. ¿Cuánto va a durar el viaje? No lo sé. ¿Qué me voy a encontrar? No lo sé. ¿Qué me está diciendo? Sal de tu tierra. ¿Ya? Sí. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Fe. Fíate de mí. ¿Y qué le ofrece? Una promesa. Basta. ¿Qué le pasa a Jeremías también? Señor, si soy un niño que no sé hablar, no digas que eres un niño. Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte. ¿Dónde? No lo sé. ¿Qué tengo que decir? No lo sé. Ponte en camino. El Dios de María. ¿Cómo podrá ser eso si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. A ver, que está muy bonito, pero no me estás dando pistas. Claro que sí. ¿Y cómo voy a alimentar al niño? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cómo lo voy a educar? Fíate. Yo estoy contigo. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que nos ha dicho, ponte en camino. El que se nos ha revelado como camino. Como camino. Decir que Dios es camino quiere decir que si yo me pongo en camino, Dios está conmigo. Hemos de perder miedos. Hemos de fiarnos. El cambio que tenemos delante, no va a realizarlo una sola generación de cristianos. No seremos capaces de tomar todas las decisiones, de dar todas las respuestas. Es un cambio que nos supera. ¿Tendrá que venir otra generación de cristianos para culminarlo? Sí. Pero hemos de fiarnos.
porque el Dios en el que creemos es el Dios que no nos deja, es el Dios de las promesas, es el Dios que nos ha dicho, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Adelante pues.